Estamos junto a Cristian Almeida, un hermano de la investigación, un hermano de la literatura, un hermano del pensamiento crítico con el que hemos compartido muchas veces justamente las reflexiones de lo social. Cristian, bienvenido ahora a esta Cueva de los Tallos, a este tema que es apasionante, Cris, que de alguna manera nos está llevando siempre a encontrar nuestros orígenes como ecuatorianos, ¿no? Pensemos que la Cueva de los Tallos es uno de los lugares icónicos, ¿no es cierto?, de nuestra cultura. Cristian es un investigador, como ya lo presentó bien Panchito, tiene una larga trayectoria sobre temas de controversia, sobre todo con el tema de los ovnis, pero sobre todo planteándole desde el lado de la reflexión humanística. Cristian no se queda con el relato ni la evidencia del objeto volador, sino que intenta llegar más allá hacia el pensamiento de qué es lo que deriva justamente todo este tipo de avistamientos, o qué es lo que está derivando este gran imaginario de lo místico, de estos temas que ya parece, Cristian, que se nos van de las manos y que ya lo espiritual se nos está perdiendo y cada vez se nos hace más inentendible. Bienvenido, Cristian, a Futura Podcast y bienvenido hoy día a la Cueva de los Tallos. Gracias, Santi, gracias, Pancho, qué gusto y felicitaciones por este Futura Podcast. Espacios como estos son un soplo de aire fresco en medio de esta jungla, ¿no? Esta vorágine donde las ideas un poco se juzgan, se censuran, se critican, y que más bien existan espacios abiertos para la comunicación, para la reflexión, para la concientización, sin duda que hacen la diferencia. Este es un tema maravilloso y es un tema que, claro, puede ser abordado desde distintas aristas. Sin duda la arista científica, que se va a poner en su rigor y que te va a decir que más bien es un mito. Y hay una segunda variable entonces importante, que es la del mito, porque el mito no puede ni debe ser visto como un episodio de mala conducta. A mí me gusta mucho el enfoque de Galeano, ¿no?, que habla de que el mito es una metáfora colectiva, y que los mitos se constituyen en formas de creación y de recreación del conocimiento y de la realidad, porque hay cosas que si no fuera a través del mito, a través de la leyenda, no supervivieran. Y que es fundamental que entonces también dignifiquemos al mito. Correcto. Tengamos esta posibilidad entonces de abordarlo desde el enfoque científico, geológico, antropológico, cultural, pero también mitológico, sin que eso sea una subcategoría, sino que entendamos que el mito es un soplo de aire fresco también, es una oportunidad para recrear la realidad y el conocimiento. Y por supuesto también hay una arista vital, fundamental, que no deberíamos perderla de vista y que tiene que ver con el enfoque espiritual, con cómo estos temas, más allá de la línea científica rigurosa, más allá de todas las hermosas posibilidades que el mito nos ofrece, nos encuentra y nos desafía también en nuestro propio proceso de desarrollo personal, en nuestro aquí y en nuestra ahora, para crecer como seres humanos. Excelente, Cristian. Y sí, bueno, justamente para empezar, lo bueno sería eso, ¿no? De alguna manera, seguir sacralizando lo racional y decir que, bueno, la Cueva de los Tallos tiene una locación específica, la Amazonía ecuatoriana. Está compuesta por un sistema, dicen algunos, de 7 cavernas, Cristian, interconectadas. Su nombre, Tallo, proviene de unas aves nocturnas que habitan en lo profundo de la cueva. Ahí estaríamos dando más o menos cuenta de lo que es racionalmente la Cueva de los Tallos, pero concuerdo contigo, Cristian, en que ahora estamos viviendo esa sacralización a lo racional, ¿no? Y esto ocurre justamente desde el tiempo de la Iluminación, en el que dejamos de lado los valores espirituales justamente de las culturas y en detrimento de las culturas, ¿no? Pensemos que son justamente la consolidación de los grandes estados-nación, siglo XVIII, cuando empezamos otra vez a pensar que la razón era la que debía regirnos, ¿no? Y ahí dejamos de lado un montón de historias que realmente están dando cuenta de quiénes somos, porque la razón nos queda demasiado corta para explicar la vida. Panchito, hablemos de personajes históricos de la Cueva de los Tallos, ¿te parece? Porque son personajes claves que nos van a ayudar a contextualizar con nuestros amigos qué es lo que ha pasado en este raro mundo de la Cueva de los Tallos. Claro que sí, Santi y Cristian. Vamos a empezar esta historia fascinante de la Cueva de los Tallos con el padre Crespi, ya que es un personaje, fue un personaje bastante controvertido. Fue un sacerdote italiano que se radicó en Ecuador, quien realizaba trabajo social con la comunidad Shuar en la Amazonía. Para nuestros amigos que no saben mucho el contexto de la Cueva de los Tallos, se dice que recibió objetos metálicos, algunos con símbolos que parecían sumerios y egipcios. Y aquí te hago la primera pregunta, Cristian.
estos objetos metálicos con estos símbolos que, claro, evidentemente no son o no pertenecerían al Ecuador y mucho menos a toda esta parte de Latinoamérica, ¿qué conexión podría tener estos objetos con, de pronto, entidades de otros mundos o entidades intraterrenas? Es una excelente pregunta, Pancho, para empezar, y sí hay que ubicarla, ¿no? La Cueva de los Tallos nos tendría un primer enfoque como una puerta al mundo intraterreno. En el estudio de la exobiología deberíamos distinguir tres grandes categorías, ¿no? Están los seres extraterrestres, es decir, aquellos que son los pilotos de estos objetos que nos estarían visitando, que hay muchísima casuística ya alrededor del mundo, y hoy de loco sería negar la presencia de estos seres, ¿no? No entenderla, no admitirla. Otra categoría es la de los ultraterrestres, es decir, seres más etéreos que corpóreos. Y una tercera categoría que es, sin duda, dentro de esta clase, de este categorizador, la más deliciosa, por todas las connotaciones que posee, es el tema de los intraterrestres. Es decir, seres que cohabitan con nosotros al interior de la corteza terrestre y que genera también desde la ciencia un poco la sorna, ¿no? La burla, que no es posible, pero desde el mito se abren muchas posibilidades hermosas de todo esto, de las hermandades blancas, del tema del Paititi, de todo este trabajo que hay incluso ufólogos que nos hablan desde la meditación con este tipo de seres. Entonces, en primera instancia, es oportuno reconocer que existen galerías subterráneas, ¿no es cierto?, que interconectan. Otra vez, yo siempre voy a hablar desde esta triple categoría, ¿no?, científica, arqueológica, mitológica, y me gustaría esta cuarta también espiritual, sin que se peleen, así que cada uno tenga su oportunidad, ¿no es cierto? Lo del padre Carlos Crespi Rossi, ¿no es cierto? Este sacerdote salesiano, italiano, ¿no es cierto?, que convivió mucho con la comunidad Shuar. Santi, quisiera no dejar pasar esto, porque hoy estamos hablando otra vez desde Occidente, ¿no?, desde los estudios, grabando, sin entender que lo que está detrás de la Cueva de los Tallos es el respeto a una cultura, es el respeto a una tradición, el respeto a un territorio y a un pueblo, que muchas veces ha sido también profanado, incluso desde los enfoques mitológicos, ¿no?, que se han sacado varios baúles desde la cueva. Lo del padre Carlos Crespi Rossi recoge la alegoría o la anécdota mitológica de una biblioteca metálica en oro, donde estaría guardada la verdadera historia de la humanidad. Y que claro, por esa relación tan simbiótica, no hay que desconocer más allá de cualquier arista religiosa, que la comunidad salesiana en territorio hace un excelente trabajo de apoyo, de contención, ¿no es cierto?, a pueblos en su momento y lamentablemente a ratos hasta ahora olvidados pareciera ser, ¿no? Pero que más allá de olvidados son pueblos que guardan sus tradiciones de una forma muy, muy celosa y no permiten un turismo abusivo, explorador, explotador a sus territorios. El padre Carlos Crespi se ganó el cariño de la comunidad Shuar e incluso realizaron varios videos, ¿no es cierto? Y tuvo hasta una experiencia como cineasta. Hay muchos videos de la congregación salesiana que recoge muy bien todo el estilo de vida de la comunidad Shuar. Y como ofrenda, por así decirlo, el mito sugiere que habría recibido parte de esta biblioteca metálica, es decir, planchas de oro, donde se podían decodificar información de la humanidad y sus orígenes, es decir, la biblioteca metálica. Se habla incluso, para que miren hasta dónde puede llegar nuestra aberración, y que muchos de estos temas, o parte de esta biblioteca metálica, oro puro, ¿no?, por supuesto, fue fundido por el Banco Central en su momento, ¿no es cierto?, y que más bien ahí se habría perdido la posibilidad de hacer seguimiento a este tema. Entonces, eso es parte del mito. La ciencia te va a decir que no es posible y que no hay evidencia clara, objetiva, de planchas metálicas. La ciencia ha topografiado la galería subterránea de los Tallos, que estamos hablando aproximadamente de 460 kilómetros, debidamente topografiados, ¿no es cierto? Es decir, ya ha realizado todo un trabajo, pese a que existen ciertos dinteles y ciertas estructuras de cavernas, insiste en la premisa que son galerías formadas naturalmente. Es decir, que es un proceso de erosión, que es un proceso del paso del tiempo, que ha permitido este tipo de temas y que, claro, la hipótesis
del mundo intraterreno, entonces desde esa arista perdería sentido. Pero yo quiero quedarme también con la otra, ¿y por qué no? Es decir, ¿por qué solo tratar de quedarnos con la una como verdad absoluta? Que además entendámoslo, quienes ejercemos el hermoso trabajo de la docencia, por ejemplo, desde la academia, entendemos que la ciencia no es tampoco verdad absoluta, que la ciencia es un proceso de construcción también, que la ciencia está en franca recreación, porque si no, no hablaríamos de ciencia, si no hablaríamos de dogma. Esto es así y amén. No, recuerden que hubo una ciencia que negaba que donde estamos ahora era redondo. ¿No es cierto? Que nuestra gran nave, que es el planeta Tierra, era redondo. ¿Y no es cierto? Galileo Galilei tuvo que pagar esto en la hoguera, ¿no es cierto? Giordano Bruno tuvo que pagarlo en la hoguera. Y Galileo Galilei tuvo que apurar más bien a sus teorías para no sufrir el mismo castigo. Entonces, cuando hablemos de la ciencia, no pensemos que estamos hablando de algo ortodoxo, absoluto, único, cerrado. La ciencia también nos ofrece enfoques de apertura mental. La ciencia y la magia, mirad lo que voy a decirles ahora, no es de podcast. La ciencia y la magia son dos caras de una misma moneda, ¿no es cierto? Y podríamos incluso, para tratar de graficarlas, cuán fusionadas están, podríamos hacer un juego de palabras, ¿no? Al Santi que le encanta mucho la literatura, esto se define como un retruécano, ¿no es cierto? El juego de palabras. Y podríamos usar la una para definir a la otra, y viceversa. Mire, y así entonces podríamos definir que la magia es una ciencia que busca preguntas, ¿no es cierto? Que se consulta, que se contrasta. En cambio, la ciencia es una magia que ha encontrado respuestas. Mire, ¿no? Entonces, la magia vista como una ciencia llena de preguntas. ¿Qué será esto hoy? Que hablamos de la Cueva de los Tallos y quienes nos están escuchando y quienes después podrán ver este podcast, podrán maravillarse y llenarse de preguntas. Eso es magia. Y cuando nos acercamos a ciertas respuestas, entonces definimos a la ciencia como una magia que ha encontrado respuestas. ¿Pero qué? Para plantearse nuevas preguntas. Por eso no es algo dogmático. Y la magia, si bien está llena de preguntas, también ha encontrado respuestas. Pero claro, y nos ofrece sus solsticios, sus equinoccios, las constelaciones, las rutas estelares, donde uno se da cuenta que es un carácter mágico, pero que tiene también no solo preguntas, sino muy sólidas respuestas. Claro, y muchas veces esta magia de que tú nos hablas, poco a poco se va respaldando con la ciencia, ¿no? O sea, porque con los avances científicos que vamos teniendo con el paso de los años, sabemos que muchos de estos mitos, como tú nos hablas de las constelaciones, que antes no sabíamos cómo funcionaba este sistema de constelaciones, que inclusive nuestros aborígenes lo utilizaban ya desde épocas ancestrales. Tenemos el reloj de los mayas, inclusive, que sabemos que ya después la ciencia empezó a descubrir que no solo nos muestra la vuelta del planeta Tierra hacia el Sol, sino inclusive nos mostraría una especie de, qué sé yo, de la vuelta de todo el sistema solar en el universo, ¿no? Entonces la ciencia va develando este tipo de cosas y, bueno, acá con Santi siempre en el programa hemos sido, ¿cómo es? No sé, observadores bastante críticos de la ciencia tradicional. Heterodoxos más que ortodoxos. Sí, porque heterodoxos, contestatarios, disruptivos. Por supuesto. La ciencia tradicional se ha convertido, y con esto termino, se ha convertido en una especie como de religión, de doctrina, que si las personas no siguen la ciencia tradicional son apartadas, ¿verdad? Son fuera de la verdad, digamos. Serían parte de la otredad y serían inclusive hasta un poquito, no sé, como yo había dicho, apartadas. No me extiendo más en esto y me encanta. Aunque quisiera que te siga extendiendo, Panchito, porque no podemos dejar de lado esta parte que creo que es la medular incluso para este podcast tan lindo y para los programas que ustedes manejan. Correcto. Cuando hablamos precisamente de un Futura Podcast, estamos hablando de esa oportunidad de que lo ortodoxo también tope lo heterodoxo, de que podamos ser disruptivos. Hablas de la ciencia y obviamente quienes forman una nueva religión por poco desde la ciencia, hay el Rousseau moderno, ¿no? El gran Jürgen Habermas, que tiene un texto que se titula Ciencia y tecnología como ideología. Correcto. Entonces, claro, lo que me conviene es científico, claro. Lo que me gusta es científico, y lo que no me gusta y lo que no me conviene, entonces es anticientífico. Claro. O más aún, en los temas en los que yo me he movido mucho, desde la investigación de la exobiología, magia, alquimia,
pseudociencias. Es decir, como que pudiéramos admitir esta etiqueta tan perversa de que hay ciencias y pseudociencias. Y de hecho, bueno, justo como tú decías, Chris, creo que este programa está para ir poniendo el dedo en la llaga, y estas son las temáticas en las que nos permite ejemplificar, sí, justamente desde la ciencia, ¿no? Porque el siguiente invitado del que vamos a hablar es el lingüista húngaro-argentino Juan Moriz, este explorador políglota, Chris, que además era un experto en lenguas antiguas, ¿no? En los años 60 empezó una investigación con las comunidades Shuar, y él encontró una semejanza entre el lenguaje Shuar y el lenguaje Magyar, que es el lenguaje húngaro antiguo. Por tanto, entonces, él tiene una suerte también ya de conexión con los Shuars que le abren el camino hacia conocer la puerta de la Cueva de los Tallos, en ingresar a la Cueva de los Tallos, y él es el que tiene los relatos quizás más magníficos, justamente en relación a estas tablillas de oro, y estas tablillas que estarían dando cuenta de culturas antiguas que se relacionarían con las culturas americanas. Que otra vez, para la ciencia oficial, la historiología y la antropología es algo no dado. Sin embargo, tenemos la piedra de Ica en Brasil, que tiene un lenguaje cuneiforme en la piedra, pero que es fenicio. Hemos encontrado la Fuente Magna en Bolivia, en el lago Titicaca, que también tiene inscripciones de sumerio, proto-sumerio en esta fuentecilla. Y de hecho, tenemos una investigadora en Latinoamérica que es un lujo, bueno, recién murió, nos dejó Ruth Rodríguez Sotomayor. Con tristeza, pero un legado maravilloso. Increíble mujer, y esa sabiduría magnífica desde la lingüística, otra vez intentando dar cuenta de este gran mundo, algún momento unificado por culturas, ¿no? Entonces Moriz, que es el primero en darnos estas historias, Cristian, magníficas de la Cueva de los Tallos, que va en búsqueda de este lenguaje que otra vez se parece al de los Shuar, y que te estoy hablando, estos antropos que darían cuenta de que nosotros tuvimos contactos, pero desde nuestros antropos más antiguos, ¿no? Entonces, ¿qué decir de Moriz? Moriz es un personaje sustancial para la Cueva de los Tallos, Cristian. Es fundamental, ¿no? Es fundamental. La lingüística, con tristeza, ya ha rechazado esta conexión, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros otra vez, no solo en el programa, sino como actitud ante la vida, tenemos que darle la otra vuelta y buscar entonces el arquetipo de Moriz, ¿no es cierto? El sabio, ¿no? Juan Moriz, un ciudadano húngaro-argentino que se radicó en el país y que dio su vida precisamente por revelar este misterio, el misterio de la Cueva de los Tallos, que incluso fue usado, ¿no? Por otro autor que seguramente cuando empezaremos a desagregar, el investigador suizo Eric von Däniken, ¿no es cierto? Juan Moriz incorpora a través precisamente de sus estudios como antropólogo y como lingüista también una relación muy simbiótica con la comunidad Shuar. Y eso permite que le hablen, que hay una puerta secreta, una entrada a un mundo intraterreno, un mundo interior. Realmente hay evidencias importantes en la comunidad que ellos lo usaban básicamente para precautelar el nombre de la cueva, los tallos, ¿no? Estas aves, ¿no es cierto?, que tenían un carácter sagrado para ellos. Entonces, no solo se metían al mundo intraterreno, sino que Moriz vio esto como una oportunidad fundamental para reivindicar un patrimonio intangible, ¿no es cierto?, antropológico, cultural, sociológico y mitológico. Y eleva a escritura pública, ¿no es cierto?, en una notaría, como territorio ecuatoriano, este patrimonio intangible de la Cueva de los Tallos, ¿no es cierto? No es, hay varias entradas, ¿no? Pero entradas no solo físicas, sino entradas a portales que en su momento, si quieren, también lo conversamos desde la información ya más espiritual, más sutil. Pero hay que reivindicar a Juan Moriz este esfuerzo que hace y su comprensión para, pese a no haber nacido ecuatoriano. Bueno, aquí viene muy bien esta frase de se nace donde se vive, ¿no? Correcto. Y él se encariñó tanto y se enamoró tanto de nuestra tradición y cultura que dio este paso que es el que realmente da el inicio, el empujón de inicio al misterio. Cuando ya se eleva a escritura pública el descubrimiento, ¿no es cierto? Como que uno, otra vez, ¿no? Como en América, como que uno descubre, porque uno descubre lo que no existe. No, esto por supuesto ha existido a nivel cultural, pero para seguir los protocolos occidentales, ¿no es cierto? Y la legalidad, eleva escritura pública como parte del territorio ecuatoriano. Y a partir de eso sale la noticia al mundo que llama la atención a este
arqueoastrólogo, ¿no es cierto?, paleontólogo, Erich von Däniken, que viene al país y que obviamente en esas épocas, estamos hablando de los años 60, los años 70, ¿no es cierto?, y que pide a Morix que le comparta toda la información, ¿no es cierto?, las fotos que tenía, las evidencias que tenía, para él gestionar acceso a presupuesto en Europa, para que se puedan realizar expediciones, ¿no es cierto? Es decir, si hay una plancha metálica, si hay una biblioteca, una gliptoteca, ¿no es cierto?, si hay toda una serie de evidencias en oro donde está cifrada la verdadera historia de la humanidad, entonces esto tiene que ser patrimonio. Entonces, obviamente, Morix en su nobleza accede a aquello, un hombre que, como todo buen aventurero, no buscaba lo pecuniario, ¿no es cierto?, no buscaba el dinero, sino que buscaba la realización y la satisfacción interna, no tenía muchas relaciones, versus Erich von Däniken, que incluso ya había publicado algunos libros, y cae en este juego de ofrecerle toda la información para que él pueda gestionar acceso a presupuesto y se siga investigando la cueva de los tallos. Oh sorpresa, Erich von Däniken se desaparece, no habla más con Morix, y años después, muy cortos, publica un bestseller para él, que es el famoso libro El oro de los dioses, donde usa toda la información de Juan Morix. Él viene acá antes de su edición a tomarse una foto lo más cerquita de la Amazonía, ¿no es cierto?, y pone en la puerta de ingreso a la cueva de los tallos. Erich von Däniken ni siquiera bajó nunca a la cueva de los tallos, y sin embargo, claro, usando la información que Juan Morix generosamente le compartió, publicó el libro como suyo, como investigación suya. Y claro, se hizo un verdadero bestseller, donde nobleza obliga a reconocerlo, más allá de este equivocado paso y episodio de realmente mala conducta, ¿no es cierto?, logró aún más protagonismo el tema de la cueva de los tallos. Entonces, sincrónico ese tema con el padre Crespi, la información, la galería subterránea, el trabajo de meditación interna, y a partir de eso también con tristeza, el tema del turismo esotérico, ¿no?, místico, que incluso de una forma equivocada ha profanado lo sagrado de este lugar, ¿no es cierto? Este es un trabajo de espeleología, es decir, aquel que te dice que al descendido, solo el primer descenso de la ubicada son cerca de 60 o 80 metros, ¿no es cierto?, que tienes que bajar en polea. Es decir, es un trabajo de espeleólogos, donde realmente no es que es un turismo donde yo bajo y lo que se ha hecho es ubicar ahora cavernas y rutas un poco más cercanas, por así decirlo, como el primer refugio al Cotopaxi. Tú llegas a tu primera partecita, pero obviamente no estamos hablando del descenso real a la cueva de los tallos, que es algo completamente fuerte, complejo, y que lamentablemente también, como todo buen misterio, ha querido ser rentabilizado. ¿Correcto? Y la gente ha abusado y ha profanado, y esto es algo importante que el programa lo tiene que decir y que tiene que quedar bien grabado en estas ondas, ¿no?, hermosas, que lo que está detrás, más allá de lo que hoy conversemos, es realmente recuperar, respetar, reconocer un territorio sagrado. La cueva de los tallos puede ser vista más que como una cueva de misterios, como un nodo de territorio sagrado y de acceso a la conciencia. Por eso es que es tan importante, Santi, cuando tú dices, ¿y qué de importante tiene esto? ¿Por qué nos llama tanto la atención? ¿Por qué nos atrapa y nos seduce? Es precisamente por eso, porque recoge cómo el ser humano, en síntesis, puede actuar ante un misterio, ¿no es cierto? Rentabilizarlo por un lado, abusarlo por otro, profanarlo por otro, ¿no es cierto?, colorizarlo, porque ya hablarán ustedes de las misiones inglesas, ¿no?, donde se habla que se sacó totalmente y que los Shuar se quejaban diciendo que sacaron como 4 grandes baúles, ¿no es cierto?, la bajada del propio Neil Armstrong, pero bueno, eso les dejo. Justamente queremos entrar a ese tema porque, claro, con el oro de los dioses ya se daría a conocer a nivel mundial la cueva de los tallos, y con este caso controvertido, ¿no?, de que von Däniken robaría la información de Moritz, o bueno, más que robar, es que se apropió de esta información y la hizo como propia, ¿no? La hizo ver como que él bajó a la cueva de los tallos y tuvo toda esta aventura. Sería el nombre correcto, se apropió en la medida que siquiera la gentileza le debió haber hecho que le ponga un crédito, ¿no? Nada más esta información surgió a partir de Juan Morix. Bueno, von Däniken, perdón, ahora solo un paréntesis. Él es el dueño de uno de los museos más grandes del mundo, ¿no?, que queda en Interlaken, en Suiza. Y una de las salas más visitadas en el Museo de Interlaken, Panchito y Cris, es la sala del gigante de Ecuador. El gigante de 7 metros de Ecuador, que él tiene una réplica de la historia nuestra del padre Vaca en Loja, que es una historia otra vez maravillosa, y ojalá tenerte algún rato, Cristian, para hablar también del padre Vaca y los gigantes.
y otra vez estos relatos antiguos que nuevamente dan cuenta de quiénes somos nosotros por cultura y que acaban folclorizándolo para evitar que nosotros seamos eso, una cultura, ¿no? Panchito, sigamos con lo de los misterios, porque ya aquí entran las expediciones. Bueno, pero ¿no? hay que monetizar entonces esto y que la gente siga viendo para ver si hacemos una visita al museo, ¿no? Sería cultura merecida. Por favor, ahí háganse, claro, suscripciones, Claro, ahí los sí. partners que Cierto. pongan el dinerillo. Para hablar ya viendo, dijo el ciego, ¿no es cierto? Claro, imagínense poder hacer el programa en vivo, ahí los tresillos desde Interlaken viéndole a la réplica del gigante, sería maravilloso. Pero ahora, bueno, enfrasquémonos en eso, entonces en lo político, Cris, porque aquí ya empiezan a surgir expediciones, ¿no? Que empiezan a venir desde otros países. Yo tenía entendido que antes de la inglesa vino una japonesa que no tenía mucho rastro, pero aparentemente pasaron unos días y salieron y no habían encontrado nada según esta primera gran expedición, pero de la que no hay mucho rastro. Sí, y la primera expedición que se vuelve famosa es la expedición de Stanley Hall en 1976, y lo que más llama la atención es que trajeron a uno de los personajes más famosos de aquella época, que es Neil Armstrong, que simplemente unos pocos años atrás había pisado la luna por primera vez. Este personaje, Neil Armstrong, cuando saldría de la Cueva de los Tallos después de 3 días de expedición, claro, la expedición evidentemente con Stanley Hall y los más de 100 participantes duró, me parece que son 5 semanas que duró esta expedición, pero Neil Armstrong pasó solamente 3 días, y lo más sorprendente cuando él salió es que dijo que esta experiencia de la Cueva de los Tallos había superado la experiencia de haber pisado la luna por primera vez. Y eso quiero hacerte esta pregunta, Cris. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué habrá visto Neil Armstrong dentro de las cuevas, o qué habrá sentido, o cuál habría sido esta experiencia, no sé, superior a pisar la luna por primera vez, ¿no? Totalmente, pese a que hay incluso fotografías y hay cierta evidencia, también la ciencia niega la presencia de Neil Armstrong. Y que esas palabras de que lo que vio abajo le sorprendió mucho más de lo que vio arriba. Es decir, nadie va a negar toda su experiencia como astronauta, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene en el hito de la humanidad. Pero él habría dejado esta metáfora que nos deja mucho para pensar, ¿no? Que lo que vio abajo le sorprendió muchísimo más de lo que vio arriba. Y es una hermosa metáfora también de que nuestro hermoso camino no es exterior, sino que el verdadero desafío del guerrero y el camino espiritual es un camino interior. Por eso el mundo de los intraterrestres, por ejemplo, les dejo un autor muy interesante que seguramente lo conocerán, el gran Triguerio, ¿no es cierto? Triguerio habla, tiene por supuesto muchas publicaciones, la ha contactado con seres intraterrenos, tiene libros como Erx, Aurora, Mistitlán, que son 3 galerías subterráneas que conectan Paraguay, Argentina, Uruguay, ¿no es cierto?, que están en el cono sur, que tendrían relación también con la Cueva de los Tallos, y habla que el grave error del ser humano es que, y como bien está expresado ahí, nosotros somos seres de superficie. Y quizá por eso es que somos tan superficiales, y que el verdadero secreto está en el camino interior. Y por eso la importancia del mundo intraterreno. Entonces es muy interesante esta metáfora bonita de Neil Armstrong. Otra vez ubiquémoslo. Todavía hay detractores de aquello, ¿no? Como que no hubiera venido. Fue invitado realmente por son cerca de 4 expediciones inglesas precedidas por el gran Stanley Hall. Yo coordiné el equipo de investigación de Jaime Rodríguez varios años. Yo hice mi tesis de licenciatura sobre los ovnis, ¿no es cierto? Bastante joven, me gradué de la Universidad Central. El trabajo académico se titulaba Los ovnis como símbolo sacro. Obviamente, un poco para reírnos, Santi, muchos docentes decían, ¿y dónde está lo comunicacional? ¿No? Es decir, ellos querían que se haga un análisis morfológico de la Gaceta de Salcedo, por ejemplo, y ver cuántas veces han topado la palabra ovnis, ahí, por así decirte, ¿no? Y que ahí vemos que hay comunicación. Yo también me reía, como tú lo haces ahora, porque realmente la comunicación no tiene que ver solamente con los mass media. La comunicación, y fundamentalmente para mí, la comunicación viene desde un carácter completamente simbólico. El ser humano, más que Homo faber, más que Homo sapiens, es Homo symbolicus. Aprehende la realidad con H intermedia, a través de los símbolos. Cada uno de nosotros, por ejemplo, podría tener, y sabe qué significa, los que nos están viendo y escuchando, y que los que lo harán en su momento, tendrán clara la idea y la noción de lo que es la migración, por ejemplo. Pero si cada uno de nosotros trata de definirla, no tendrá las mismas palabras. Entonces no es el concepto, sino el símbolo. Es la imagen la que nos permite. Entonces, el trabajo académico se tituló Los ovnis como símbolo sacro, ¿no es cierto? Donde finalmente la idea era tratar de entender que este fenómeno es una hierofanía, es decir, una manifestación de lo sagrado. Y cuando hablo de lo sagrado no hablo de lo religioso,
No es que lo religioso contiene lo sagrado, lo subyace, sino al revés. Lo sagrado es tan amplio que incluso contiene caracteres religiosos. Pero cuando hablo de lo sagrado, hablo de lo trascendente, de lo luminoso, de lo que nos transforma. Entonces, tuve la posibilidad, perdón el paréntesis, de acompañarle a Jaime a una entrevista, ¿no es cierto?, cerca del Hotel Quito, de toda una noche con Stanley Hall antes que abandone el país. ¿No es cierto? Ahí ese material, Jaime Rodríguez lo tiene en video, pero realmente ha sido uno de los materiales más fuertes que logramos, que tiene un carácter de secreto de Estado, ¿no es cierto? E imposibilitó que Jaime Rodríguez, pese a toda esa fuerza que tiene y todas las cosas, pueda editar y pueda publicar. Obviamente también, no solo, y no es que Jaime no lo haya querido, sino que esas eran las exigencias de Stanley Hall. ¿No es cierto? Es decir, que no exista ningún tipo de micrófonos ni de grabaciones y que él obviamente al calor de la hoguera, ¿no es cierto?, en una chimenea de una bonita casa de González Suárez, le iba a contar toda esta historia. Entonces, Neil Armstrong fue una especie de atache, ¿no es cierto?, que vino desde su fama para bajar un ratito, creo que llegó al país, no estoy del todo seguro si logró finalmente bajar. ¿No es cierto? Estuvo, lo fotografiaron y ahí se armó una serie de datos, pero quedó este imaginario bonito que quizás sea el que nos debamos quedar hoy, ¿no? Más allá de si la ciencia nos lo niega o no, esto ya no tiene tanto de mitológico, sino más bien de simbólico. Esta hermosa frase de que lo que vi abajo en esos 3 días no se compara en cuanto a las maravillas con lo que pudo haber visto. Arriba ya nos imaginaremos qué visión tendrá un astronauta, ¿no? Imagínate esto, Cristian, que bueno, eso daría pie, como tú dices, a que muchas otras expediciones británicas mismos continúen. Y obviamente las especulaciones de qué es lo que ha pasado. Nosotros tenemos varias teorías, a pesar de que han venido nuevas figuras, ¿no es cierto? Vino recién William Smith, estuvo acá, dentro quizás más, dentro de una exploración espiritual, porque... Con Nat Geo además aprobado, ¿no? Con toda la parafernalia de Nat Geo para hacer una grabación cinematográfica de la Cueva de los Tallos. Ahora, como te decía, quizás por lo que ya tanto carrete se ha hilado con el tema de la Cueva de los Tallos, decantaría esta visita de William Smith más por el plano espiritual, ¿no? Porque sí resulta ser un sujeto así. Sí. Es decir, no es un actor de parnafernalia, sino más bien siempre su humildad y su lado desde el plano espiritual que ha estado guiando justamente sus últimas producciones. Y como estos personajes tampoco a muchos gustan, también tiene sus detractores, ¿no? Por supuesto. Y que villano en el matrimonio y tantas cosas raras que por supuesto Hollywood también se especializa en opacar para que la espiritualidad no se despliegue a plenitud, ¿no? Correcto. Sino que más bien tratamos de tirar tierra a todo aquello que nos es útil y que nos puede aportar a nuestro crecimiento. Exactamente, y acordémonos que justamente yo creo que un poco antes de lo que vino Will Smith, había ocurrido este tema de la cachetada en los premios Oscar, ¿no? Correcto. Entonces, Will Smith era una figura que estaba dando de qué hablar en ese y vino como a expiar sus culpas. Por poco. Porque, bueno, al final tendríamos que decantar, Panchito y Cris, que al final hay teorías sobre la Cueva de los Tallos, ¿no? Que es una formación, como tú decías, natural, no es una estructura artificial. Lo que se ha encontrado ahí adentro, como ya antes bien explicábamos, que pudo haber sido parte de una civilización pretérita. De hecho, uno de los informes que envía estos grandes grupos ingleses que descendieron, llegaron con la teoría de que posiblemente era la guarnición de uno de los submarinos nazis y de los tesoros saqueados por Hitler. Ahí nos metemos con otra linda arista que se inauguró con las comisiones inglesas, que son las teorías conspirativas, ¿no? Correcto. Entonces, también pululan alrededor de la... Ahora que, bueno, y lo peor es que tiene mucho asidero esta teoría, ¿no? Porque sabemos la irrupción alemana, sobre todo en nuestra Amazonía, y en la Amazonía de todos los países de Sudamérica, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, las grandes industrias del petróleo que empezaron a surgir en nuestra Amazonía, los grandes ingenieros son todos apellidos alemanes, ¿no? Entonces, sí hay la constatación de la llegada de una militancia alemana justo post-Segunda Guerra Mundial, que podría dar cuenta quizás justamente del escondite de uno de estos grandes tesoros que sabemos que Hitler era un tipo que estaba dispuesto a extraer la sabiduría de todo el mundo, ¿no? Entonces, uno de sus grandes hitos era entrar a los países conquistados y sacar desde ahí, de sus museos más importantes, las reliquias, ¿no? Y te hago esta pregunta, Cris, porque
así como surgieron las tablillas y surgió también este relato de que posiblemente se fundieron en el Banco Central, en el Banco Central de Cuenca están descansando ahora una gran cantidad de estos objetos que fueron encontrados y enviados al padre Crespi. Y dos de esos objetos dejan mucho para hablar. Son dos pinturas del medioevo españolas. Entonces, ¿cómo entrarían si no eran parte de un tesoro nazi que tendría otra vez mucha razón quizás para dar cuenta justamente de la diáspora de los tesoros egipcios, tesoros sumerios, estas pinturas del medioevo españolas? Ahora, todo queda dentro del registro a través del informe de los ingleses, ¿no es cierto? No sabemos cuán cierto sea esto, pero las dos pinturas sí reposan en el Banco Central de Totalmente. Cuenca, ¿no? Y ahí, Santi, un poco lo que decías al inicio también como presentaciones, ¿no? Tenemos también un tema político y un tema geopolítico desde el cual reflexionar estas figuras, ¿no? Estos temas. Y los tallos también, entonces, desde esa mirada, podría ser uno de los portales controlados por élites, ¿no es cierto? Y que esas élites profanan, abusan, colonizan incluso los misterios, los rentabilizan. Es decir, tú habías puesto en el guión 2 puntos, umbral del misterio, ¿no es cierto?, a lo que de los tallos. Y qué linda definición, porque es precisamente ese ingreso y esa posibilidad de sumergirnos en el hermoso ámbito de los misterios. ¿Qué sería de la humanidad si los misterios se resolvieran? ¿Qué sería de la humanidad si los misterios no nos permitirían tener este tipo de espacios que finalmente son despertadores de conciencia, que nos permiten refrescar nuestra mirada? Insisto, en medio de tantas cotidianidades totalmente absurdas, limitantes, pobres en cuanto a contenidos y en cuanto a significados. Entonces, el misterio es fundamental. Y en el misterio también tenemos la irrupción de las élites. Es decir, como que ni siquiera nos dejan el misterio que sea algo de todos, ¿no? Que se lo pueda entender desde otra mirada. Exactamente, Cristian, eso te iba a decir, que lamentablemente el misterio muchas veces está tocado por las élites y ahora desconfiamos mucho de las élites. Del pueblo ya ni siquiera confía en la democracia, es algo que siempre hemos topado aquí en el programa. El pensamiento crítico prácticamente se ha desvanecido de todo el mundo. Y por eso es importante tener este tipo de conversaciones acerca de los misterios, justamente, porque los misterios prácticamente son algo que nos han ocultado por alguna razón. Entonces, siempre la razón detrás no es la que nos imaginamos. Entonces, ¿cuál sería la razón detrás de la Cueva de los Tallos o detrás de todos estos, de todas estas controversias? Por ejemplo, tú nos hablabas de unos baúles que se sacaron en las expediciones de Stanley Hall y en otras expediciones. ¿Qué se sacaron de en estos 4 baúles? No dejaron saber, porque estos se supone que eran baúles sellados y todo este tipo de cosas, pero lo único que tenemos son estas palabras, ¿no?, de Juan Morís cuando bajó después, que prácticamente dijo que todo qué sé yo, una especie de como rituales que hacían los chamanes, estaba todo destruido, las tablillas ya no estaban, estas tablillas son reales, no son reales, se sacaron en esta expedición de Stanley Hall. ¿Qué es lo que tú piensas al respecto, Cristian? Otra vez, la misma mirada y perdón ser cansón, ¿no? Desde el enfoque científico no se admite, sino que lo que se habrían llevado son ciertas muestras de cerámica. O sea, porque las salidas de los baúles era algo que también se documentó y que tan así que eso generó un sentido injusto, una indignación del pueblo shuar, ¿no es cierto?, que ya no permitió por varios años el acceso a la Cueva de los Tallos. Es decir, lo custodió como territorio sagrado. Y lo sigue haciendo. Hoy tenemos ciertas puertas donde el turismo ha hecho que también ciertos miembros de la comunidad shuar permitan como el acceso a ciertas zonas, otra vez, turísticas, ¿no es cierto? Por el verdadero misterio supervive, ¿correcto? Entonces, serían muestras de cerámica. Obviamente, pensemos y entendamos que incluso antes de la comunidad shuar existieron civilizaciones, ¿no es cierto?, mucho más antiguas, que tenían también su tipo de rituales y que los generaban precisamente en la cueva. Es decir, existía incluso, hay información, y esta sí arqueológica, de ciertas tumbas, ¿no es cierto?, encontradas en la galería subterránea, lo que permite entender entonces que existía una
no una ciudad subterránea, pero sí una vida, ¿no es cierto? Un hábitat tomado precisamente dentro de la cueva. Eso pasó, pero también quizá sí sigue siendo parte del mito, el de los 4 baúles, ¿no? Y que containers completos, y que incluso quedó el imaginario de la indignación de la comunidad, porque todo el menaje que usaron para sostener estas 5 semanas de travesía en una de las 4 visitas a la cueva, ¿no es cierto? Preferían botar al río, es decir, todo el menaje normal que uno quisiera para el camping, ¿no? ¿No es cierto? Lindo y cosas, y que me caliente el agüita y el reverbero y cosas. Claro. Esto hablando de los años 60 y 70. Y que eso incluso prefirieron botar. O sea, a mí eso, yo te diré con franqueza, Pancho y Santi, me irrita el solo suponerlo. Porque yo no creo que la maldad humana pueda llegar a tanto, ¿no? Es decir, como que yo disfruto tanto, me llevo 4 baúles y aparte soy tan villano, soy tan malo, ¿no es cierto? Lo humano, que prefiero en lugar de, miren chicos, aunque se les dejo estos souvenirs como gratitud a que me hayan abierto las puertas, hasta su hospitalidad, ¿no es cierto? Cuando uno está de huésped 2 o 3 días en una casa, al menos le invita a comer a alguien, ¿no? Y se va y agradece. Entonces, esas partes yo me rehúso porque lo que están detrás es seguir tratando de levantar la poca calidad humana. Y discúlpenme, pero yo soy un enamorado del ser humano. Yo cuando estudio estos temas los hago entendiendo que el ser humano tiene un potencial maravilloso. Me encanta decirles, incluso en clases, que no vamos a hablar tanto sobre los extraterrestres, sino que vamos a diseñar juntos a los terrestres extras. Es decir, que exista un cambio actitudinal, comportamental, que nos haga más tolerantes, más respetuosos, más fraternales, más humanos. Me encanta, en la primera clase hacemos un ensayo sobre lo que es el ser humano y todos se pierden porque uno se da cuenta que lo que significa realmente un ser humano, más allá del enfoque etimológico, yo hablaría del enfoque práctico, cultural, pues realmente nos damos cuenta que parece que tampoco vivimos con humanos en la Tierra, ¿no? Solo hace falta que uno coja el Colón Camal a las 6 de la mañana y veamos si está lleno de humanos o no. Somos más... la exobiología, el fenómeno ovni, a mi gusto, es un tema que nos lleva de la hominización a la humanización. Si todavía somos homínidos en nuestras formas de entender las cosas, bastante viscerales, bastante reptilianos, ¿no es cierto? Que nos movemos más por emociones y rápidas, antojadizas, las que a mí me interesan, las que a mí me gustan, otra vez lo que decíamos desde la ciencia. Entonces, sí es importante que todos estos temas, y por ahí puede entrar un camino lindísimo al umbral del misterio, dignificar al ser humano en sus características y en sus posibilidades. No solo esa vieja frase de disculpará, soy humano. Cuando nos equivocamos, sí, somos humanos. Y que para acertar, no. Correcto. Sí, ¿no? Damos mucho cuenta del error y nunca estamos dando cuenta del acierto. Y obviamente este tipo de temas, como tú decías, Cristian, abre la posibilidad inclusive a relatos desde lo más triste de la bajeza del ser humano, o quizás también la posibilidad de encontrarnos dentro de otros relatos donde nos den un hálito, una esperanza hacia una mejor vida. Hay un señor llamado Nelson Pineda Brito, Panchito, uno de estos grandes investigadores, ufólogo ecuatoriano, que aparentemente ha visitado la cueva de los Tallos por más de 45 veces, al menos desde el relato que se cuenta dentro de la biografía del señor. Él habla de los neatlantes que habitarían las ciudades intraterrenas de la cueva de los Tallos, y según él, más o menos dice que todavía siguen viviendo ahí entre 666 kilómetros bajo la superficie, ¿no? Claro que sí, Santi, y bueno, eso también quería entrar a esto de la evolución que hablaba Cristian, ¿no? Pasamos de homínidos a ser seres humanos, y hay una de estas civilizaciones muy mencionada, ¿no?, a lo largo de la historia, que son de los atlantes. Entonces, este investigador, Nelson Pineda Brito, nos hablaría de estos neoatlantes, que serían, como decir, los descendientes de los atlantes, que al no conseguir manera de vivir en la superficie de la Tierra tras un cataclismo, tras una extinción en la superficie de la Tierra, habrían colonizado precisamente el interior de la Tierra. Y uno de esos portales hacia el interior de la Tierra sería precisamente la Cueva de los Tallos. Entonces... Ahora, en relación a esta historia, Pancho, ya nos mencionó antes Cristian un autor o un libro que es El viaje al Paititi de Carl Kruger. La crónica de Acacor. La crónica de Acacor, que es justamente la historia de unos seres que... Los Uga Bungulala.
que sobrevivieron del continente perdido de Mu, que sería el continente, no la Atlántida, sino este continente que sería en el Pacífico y que algún momento también por la inundación es que acaba cediendo. Y entonces tiene un relato muy similar al de Pineda Brito, esta historia, Cristian. ¿Qué sabes tú de la Hermandad Blanca? ¿Qué sabes de los neoatlantes? Porque justo esto de lo que tú nos estás, la crónica de Akakor, tiene más o menos justamente este camino, ¿no? Este camino de una civilización pretérita que se inundó, que tenía mucha sabiduría y que al final esa sabiduría ahora está resguardada dentro de estas cavernas, ¿no? ¿Qué opinas tú de esta Hermandad Blanca? ¿Tú conoces el tema de la Hermandad Blanca? Hay mucha información vanguardista y fresca. Lo que está detrás del tema del mundo intraterreno es justamente ese cambio comportamental. No solo tiene niveles conceptuales, no se queda en la mera evidencia y buscar esa evidencia a la fuerza, a la brava. 660 kilómetros, un poco lo que dice Nelson Pira, que por supuesto no vamos a ponerlo en tela de duda, su trabajo de investigación, pero la ciencia dijera que ya estamos hablando del manto de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, bajar ese tipo de superficies geológicamente no es posible. Entonces, cuando cruzamos temas, otra vez, desde la ciencia, y ni siquiera la ciencia dura, sino enfoques arqueológicos, antropológicos, uno ubica que realmente pueden saltar ciertos vacíos al discurso. Insisto, sin juzgar, no estamos acá y ni más faltaba un programa para tratar de hablar de alguien en ausencia. Sería también bastante perverso de nuestra parte, sino simplemente tratar de equilibrar discursos. Los Ugamungulala, con la famosa crónica de Akakor y precisamente el mundo de las vestiduras blancas, también desde la ciencia, con pesar, tiene muchísimas limitaciones. Pero otra vez, no estamos acá para aceptar todo lo que la ciencia nos diga. Sí. Ahí es cuando entra e irrumpe el mito con toda su magia y belleza y que nos permite entender que hay cosas que están hechas para entender estos fenómenos. Tú hablabas de las piedras de Ica, nosotros también tuvimos y tenemos todavía evidencias de gliptotecas, en cambio, ¿no? Si hablábamos de una biblioteca en oro, hablamos también de gliptoteca, es decir, información grabada en piedra. Correcto. Información grabada en piedra que la tenemos también y que lo ubicamos en La Maná, ¿no es cierto? Esta montaña sagrada, donde las piedras al caerse tienen la capacidad de piramidarse. Es un tema loquísimo. También con Jaime tuvimos la posibilidad de visitar a Guillermo Sotomayor todavía en vida y poder revisar mucha de la gliptoteca, es decir, de la información grabada en piedra, donde estaba un mapa mundi completo, ya que hablaban de los neoatlantes, con Atlántida, Lemuria y Mu, es decir, todos estos continentes perdidos, correcto, cuando todavía estaban conectados y formaban parte de este planeta, ¿no es cierto? Cuando los continentes todavía no tenían sus separaciones. Un tema muy lindo que son activados, obviamente, a través de sensibilidad lumínica adicional. Recuerdo a uno de sus custodios, Germán Villamar. Germán Villamar se dio la vuelta al mundo porque había un trabajo de alta orfebrería cósmica, es decir, joyas que por su trabajo orfebre no tenía la posibilidad todavía de haber sido trabajada en el planeta. Obsidianas puras que tenían con luz ultravioleta, se veía a mujeres alumbrando, solo activando sus vórtices energéticos, ¿no es cierto? El tema del fuego serpentino, de la kundalini, los continentes perdidos. Y él se dio la vuelta al mundo, él custodió muchas. Un cáliz hermoso donde uno le alumbraba con luz ultravioleta y tenía acceso a las distintas constelaciones, ¿no es cierto? A la Osa Mayor, a la Cruz del Sur. Entonces, ¿por qué también no se pone a pensar qué relación tenían nuestros pueblos primitivos y sagrados con el cosmos? ¿Por qué esa relación tan filial, tan familiar? ¿Por qué muchos de los vestigios astronómicos, arqueológicos maravillosos están alineados completamente a Orión, ¿no es cierto?, a las Pléyades? Entonces ahí podemos entender que nuestra relación con el cosmos ha sido una constante, no es algo ajeno. Reivindicar la forma que los sabios andinos tenían de ver el cosmos, con esa referencia, no solo para ubicar distintas formaciones, sino para manejar sus propios tiempos, para entender no solo que eran ciclos de cosecha, ciclos de regeneración, de transformación, de cambios fuertes a nivel incluso político,
Entonces, es importante tener otro tipo de miradas. El mundo intraterreno es un mundo que realmente recoge gran parte, y quizá yo les dijera, de la maravillosa parte de la exobiología. Y otra vez la metáfora de Trigueriño o la metáfora de Neil Armstrong. Quizá estamos mucho viendo afuera, porque quizá nos asusta vernos adentro. Y mira, Cristian, sí, volviendo a esta sabiduría que tú nos mencionas, mucho hablábamos en otros programas de esto de las vibraciones, ¿verdad? Y Pineda justo nos habla de que estos contactos que él realizaría cuando desciende a las cuevas de los tallos no son contactos físicos, sino son contactos en estados alterados de conciencia o, bueno, lo que sabríamos que es como la meditación, ¿verdad? Sí, él hace, pero yo te corrigiera, Pancho, en lugar de estados alterados de conciencia, estados ampliados de conciencia, que le da otra metáfora simbólica aún más profunda, ¿no? Porque el alterado ya suena, que sí, que en esencia sí, pues si tú quieres verlo así, ¿no es cierto? Temas de ayahuasca, peyote, San Pedrito, sin duda te llevan porque tienen un carácter alucinógeno, claro que sí, pero estamos hablando de estados ampliados de conciencia, donde a través de la meditación tú puedes conectar con seres que también se habla y mucho, a veces nos quedamos solo en los ovnis o en los extraterrestres. Yo les hablé de los ultraterrestres. Es decir, hay conexiones con seres que son más bien energéticos. Correcto. Y que es mucho más amplio y que también son contactos primigenios de nuestro planeta. ¿Serían parte de otra dimensión, tal vez, Sí, Cristian? sí, No sí. tanto de la dimensión. Los ultraterrestres son seres más etéreos que corpóreos, que tienen la capacidad de materializarse y desmaterializarse a su lado. Ahí entran muchos de los temas del fenómeno paranormal, ¿no es cierto? Entonces uno cuando no comprende empieza a hablar de fantasmas, de cosas raras, de aspectos. El propio Pineda, con este excelente trabajo, incorporó una variable muy interesante de la parapsicología clásica, que son las psicofonías. Es decir, poner la caja ronca, ¿no? Claro. Y ver qué se escucha. Obviamente hay ruidos amplísimos, porque estamos hablando de los tallos como las bases de murciélagos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero tratar después de que con eso, que yo logro en una psicofonía, es el mensaje del más allá, obviamente ya es como para ponernos a mayor recaudo, ¿no? Porque se van a grabar cosas, por supuesto, Claro. pero no es lo mismo de las psicofonías clásicas, recordarán ustedes, y que también las hay, Claro. donde les decían, hoy mueren todos, hasta Sí, mañana. no. Entonces, con una locura y con voces humanas completas en lugares donde no podían estar. Hay un programa del magnífico Jiménez del Oso, claro que sí, gran un investigador. investigador español gigante sobre las psicofonías, que creo que en algún momento deberíamos tratarlo. Dentro de otra arista que es la parapsicología. Correcto. ¿No es cierto? La parapsicología científica que también trata de entender estos fenómenos y que muchos se derivan del tema ufológico. Ahora, Cristian, ya hablando en específico de la biblioteca metálica que aparentemente se encontraría en la cueva de los tallos, ¿no? La pregunta ahora, o más bien nuevamente las conexiones que nosotros empezamos a hilar con el guión que lo creamos para el programa de ahora, era que también hacíamos de alguna manera una unión con la teoría de los mormones y de las bibliotecas de oro, sobre todo porque es una secta, la secta mormona, ¿no es cierto? Genera o surge desde una singular mitología muy parecida a la de la cueva de los tallos, ¿no? Una especie de biblioteca lítica donde estaban guardadas las palabras y la gran sabiduría de Dios que tenía que ser leída por los nuevos grandes salvadores, ¿no? Los nuevos grandes evangélicos o padres de la religión mormona. Ahí está Joseph Smith, ¿no? Sí, que sí, es este gran creador, él es el, se supone además el que puede hacer la lectura de las tablillas, aparentemente, ¿no? Estas con inscripciones desconocidas, que además siempre nos estaba explicando que estaban custodiadas por seres no humanos. Y aquí otra vez hacemos referencia. Y viene la réplica de Moisés y las tablas de la ley, ¿no es cierto? Que también fueron enviadas por otros seres, porque les llevaron, si es que uno ve desde el tema ufológico, vendría a ser una abducción. Es decir, que desaparece, sin duda. Es un tema muy interesante, cómo también el tema termina siendo una deificación, un culto, ¿no es cierto? Y tratamos de replicar memorias del gran Gilgamesh o el tema de las inundaciones, los encontramos en casi todas las culturas. Recuerden que hay de 7 a 8 grandes religiones históricas. Hoy tenemos la secta de la secta de la secta, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de las religiones históricas, aquellas que tienen un texto sagrado. Correcto. ¿No es cierto? Entonces estamos hablando de la Torá, del Pentateuco hebreo, ¿no es cierto? Del Bhagavad Gita, del Bhagavatam, del Ramayana,
de la misma Biblia. La Biblia, por supuesto, que es el Pentateuco hebreo en primera instancia y que después aterriza la Biblia. Entonces, esas son religiones históricas. Pero esas religiones históricas, cuando uno regresa a ver esos libros, con gratísima sorpresa, no solo hay acápites, sino a ratos capítulos, donde hablan de la presencia de nuestros buenos amigos del cosmos. Es decir, las cosmologías y las cosmogonías. La cosmogonía es la versión que una cultura tiene sobre su origen. Cuando tratamos de profundizar en la versión que una cultura, y hablo de cultura y no de civilización, porque hay que dar la vuelta distintiva, ¿no? Correcto. La civilización es la acumulación tecnológica. Sí. Entonces somos muy civilizados. La cultura, en cambio, es la acumulación espiritual. Y miren qué triste es el mundo moderno, que por ser civilizados hemos dejado de ser cultos. Correcto. Es decir, acumulamos otra vez la tecnología como dé lugar y tratamos de buscar forma, incluso a nivel comunicación, mediático, y le damos vueltas, pero hemos perdido el verdadero eje fundamental del ser humano, que es la acumulación espiritual. Entonces, en las cosmologías y en las cosmogonías, incluso de las tradiciones religiosas, sagradas, con libros históricos, la presencia de nuestros buenos amigos del cosmos es recurrente y es permanente. Por eso hay que ampliar nuestra mirada. De hecho, algún momento conversábamos con Pancho sobre los viajes en el tiempo, si son posibles. Y yo le traía a colación uno de los libros justamente de nuestras teogonías andinas, es Dioses y Hombres del Huarorchirí, de José María Arguedas. Y hay un segmento, Cristian, donde él cuenta cómo se enfrentan dos dioses de la zona norte del Perú, Huayayu Carruincho con Pariacaca. Lo increíble es que Pariacaca llega del cielo y lanza rayos de colores. Y Huayayu, que está en la tierra, escenificando quizás a los terrenos, ¿no? Empieza a lanzar rayos de color amarillo y es un juego de luces, pero contado en quichua, a inicios del siglo XX, destruyen montañas y empiezan a prefigurar también la vida del ser humano ganador, ¿no? de la deidad ganadora. Entonces uno vuelve, ¿no es cierto?, lo que tú nos estás comentando, estos relatos, sobre todo deíticos, que están hablando de la creación del mundo a partir de hermanos que vendrían desde arriba, ¿no? Estas conexiones cósmicas, conexiones otra vez que estarán dando cuenta también de nuestro mundo intraterreno, ¿no? Es decir, algún momento tú también te referiste a esto de que quizás estas entidades, estas luces, luego las asociamos porque dentro de nuestra práctica social, por ejemplo, con los fantasmas, ¿no? Ahora, ¿por qué no? Quizás, ¿por qué no entender que todo nuestro complejo sistema de vida no termina simplemente con lo material de ahora, sino que se prolonga a una espiritualidad, a un ánimo, y que son justamente estas cavernas, estos mundos intraterrenos que nos van a permitir después desarrollarnos en esa otra existencia, ¿no? Gracias, Santi, qué lindo. Y ahí un poquito quisiera detenerme unos minutitos. Tú también desde tu excelente formación académica y como literato habrás leído y habrás escuchado mucho del gran Bernard Shaw, ¿no es cierto? George Bernard Shaw. Correcto. Bernard Shaw tenía una frase, un literato, ¿no?, completo que rechazó incluso, aunque lo ganó el Premio Nobel de Literatura, no sé si es el 107, no 108, el 9, por sus tratados a la pacata tradición cortesana, ¿no es cierto?, donde se reían los reyes y las cosas. Esto ahora hablamos de reyes, ¿no?, qué locura en pleno 2025, y de súbditos, ¿no?, los reyes, locura. Pero bueno, Bernard Shaw tiene una frase maravillosa que a mí me encanta y con eso voy a hacer pie a lo que quiero ahora comentar. Él decía una frase lindísima que es: yo miro las cosas, la gente mira las cosas como son y se pregunta por qué. Yo las miro como podrían ser y me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no esta posibilidad? ¿Y por qué no precisamente encontrar que en el misterio hay una gran capacidad espiritual, trascendente, mística? Yo te decía antes que, por ejemplo, Erich von Däniken no tuvo la gentileza de poner en el crédito nada más a Juan Morix, nada más que aquello. Yo tampoco quisiera hoy dejar de hacerlo. Hoy, por ejemplo, y quiero hacerlo, y las ondas hertzianas, y esto en algún momento se escuchará, mucha de la información que ahora yo quiero compartirles, y estoy chequeando ahora también en el celular, viene a través de canalizaciones. Una canalización porque estamos trabajando ya la parte espiritual, ¿no es cierto? Yo he recibido una hermosísima misión, no sé si es que esté a la altura de manejarla,
me dicen las canalizaciones que sí, que mi responsabilidad actual es ser una especie de guardián del cielo. Es decir, de poder entender y manejar un lenguaje lo suficientemente claro para que la gente a nivel cotidiano comprenda la presencia de estos seres, ¿correcto? Y que lo vea como una total naturalidad. Y claro, yo como investigador del fenómeno ovni que soy, busco distintas fuentes, ¿no es cierto? Y una de esas fuentes ahora que estoy manejando y que me gusta mucho, desde esta figura del guardián del cielo, es precisamente a través de canalizaciones con los hermanos mayores, que por supuesto no soy yo el indicado, sino es a través de un sistema de transmisiones con nombre cósmico Arandiel, ¿no es cierto? Arandiel. También, nobleza obliga, entonces voy a dar el crédito, esta canalizadora, muy sensible, muy sutil, es Cristina Guerra Díaz. Y a través de ella yo le pedí que canalice el guión del programa, ¿no es cierto? Y por dónde venían y qué respuestas nos daba. Y precisamente nos habla de los tallos como este nodo terrestre y de conciencia, donde más allá que una cueva de misterio, es un espacio sagrado para honrarlo y reverenciarlo. No se trata de activarlo porque no está desactivado, se trata de respetarlo, de entender a la cultura original y primigenia que está ahí y al territorio que ahora lo ocupa, como la comunidad Shuar, que debe precisamente ser respetado. No se trata de con cuántas cuerdas bajo, ¿no es cierto?, la cueva, sino con qué nivel de conciencia salgo de ella. ¿Cómo puedo entonces yo respetar? Y claro, nos habla que es una civilización andino-amazónica, ¿no es cierto?, que conecta, que es un punto de memoria, mira, ¿no? O sea, que la cueva de los tallos, y ahora qué locura, es un punto de memoria. Sí, es un punto de memoria sagrado, un lugar de decisiones y rituales, que ha vivido el atropello también de la colonización, que tiene este tipo de sesgos políticos, ¿no es cierto?, que ha vivido toda esta metáfora del atropello, y que finalmente la clave radica en poder respetar un territorio y una cultura. Lo que está detrás de los tallos es básicamente cómo el ser humano accede al misterio, con lo que les decía antes, ¿no? Este constructo que estamos hoy manejando en cierta parte, más allá de mis lecturas preliminares y de seguir el guión clásico, que la historia nos lo ha dicho, porque está muy bien, porque ahí nos lo ha dicho, pero que en esas canalizaciones también, con fuerza, canalizaciones de los hermanos mayores, ¿no? Viene de Lira, una de las constelaciones, y yo de lo que estoy empezando, también porque no es verdad absoluta, ¿no es cierto?, sino que contrastamos, nos encontramos con respuestas maravillosas, que son un poco las respuestas de las asignaturas pendientes, ¿no? Es decir, cuando uno decía, ¿y dónde estará por acá?, pues viene una respuesta maravillosa que lo que hace es un poco reivindicar, distinguir y ubicar que el ser humano debe necesariamente, como cambio cíclico, así como hablamos del cambio climático, también hay un cambio cíclico a nivel espiritual, y es retomar el camino original de entender que, por supuesto, misterios como estos, en lugar de ser rentabilizados, en lugar de ser un espacio de turismo, deben necesariamente ser un espacio sacramental, donde convergen los malestares de una tribu, ¿no es cierto?, los malestares de un territorio, los malestares de una civilización, el problema político, la incorporación de élites, el manejo sesgado de información, el irrespeto al mito, el irrespeto al rito, porque aparte folclorizamos tanto y en lugar de reconocer lo sagrado y lo sacramental que hay en un ritual, pues lo manejamos como un episodio también menor, ¿no? O sea, son unos pocos locos, es decir, nos van quitando, otra vez Galeano, ¿no? No somos seres humanos, sino recursos humanos. Los nadies, ¿no es cierto? Que valen menos que la bala que los mata. Sí. Así de hermoso, ¿no es cierto? Es decir, que no son, aunque sean, que no tienen... no profesamos religiones, sino supersticiones. Claro. Supersticiones, ¿no es cierto? No tenemos arte, sino folclore. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, mira cómo se dan la vuelta. Quien se sale del guión, perdón que te corte, quien se sale del guión es como que va perdiendo terreno, ¿no? Y claro, forma parte de esta otredad. Entonces ahí viene lo que tú nos dices ahora de guardar siempre lo sagrado. O sea, bueno, tratar de preservar lo sagrado, ¿no? Y mira cómo estoy saliendo ahora del guión, Pancho. Sí, es decir, yo estoy asumiendo un camino, realmente el misterio maravilloso. Correcto. Donde yo ya no estoy para el que dirán,
ni si me gusta o no me gusta lo que los demás puedan pensar, sino cuán importante puede ser tu misión y tu camino de vida. Y hablar que muchas de las informaciones que hoy conversamos son canalizadas por el sistema de transmisiones Arandiel. Realmente uno puede decir, mira, hasta ahí nomás voy a pagar y al TikTok la gente ya se rayó. No, pero no nos rayamos cuando hablamos de trafasías, ¿no? No nos rayamos cuando hablamos de una ciencia dura, anquilosada, esclerótica, dogmática. No, que esto es así y amén. Y no nos da posibilidad de ninguna otra cosa. No nos escandalizamos cuando a la gente quiere socavar el mito. Yo reitero lo del inicio, el mito es una metáfora colectiva. El mito nos permite hoy conversar sobre esto y le permitirá conversar sobre esto a las generaciones que nos sucederán. Y esa es la belleza del mito, no la de la ciencia, porque la ciencia seguirá diciéndote así y amén, y repita, y tenemos feligreses científicos y comunidades científicas, y así es el método científico. Finalmente el método científico en esencia no es sino observación y comprobación. Correcto. ¿No es cierto? Y estamos observando cosas que están ahí y estamos tratando de comprobarlas, sin juzgarlas, sin etiquetarlas, sin satanizarlas, sino con la suficientemente abierta para movernos bien. Una frase, ¿no es cierto? No sé si estemos como ir cerrando, pero no quisiera que tampoco nos lo perdamos. Suena bonito lo de la mente abierta, pero el gran Lao Tse, este filósofo oriental, decía, para tener la mente abierta, el requisito es tener un corazón abierto. Y ahí entonces nos quedamos, porque el corazón abierto entonces nos permite ver que realmente parece que en nuestro propio planeta todavía no hay humanos. Cristian, maravillosos relatos al final que están siempre como girando alrededor nuestro, historias que están dando cuenta de lo maravillosa que es la experiencia de estar vivos. Y para ir cerrando, yo quería simplemente dar cuenta de una historia en literatura que algún momento escuché de la historia de los tallos. Y la referencia era simplemente que una niña, algún momento por un gesto de desamor y desaprobación con la comunidad, decidió escapar. En ese escape buscó refugio y algún momento encontró la cueva de los tallos. Saldría de ahí a avisar a su gente, a contar que había encontrado la cuevita con el alimento suficiente para toda la temporada. Después sería castigada igual por lo que había cometido, pero como que sería el gran inicio folclórico, si es que tuviésemos que verla como simplemente como una muestra de historicidad barata y triste, ¿no? Me quedo nuevamente con las palabras de Cristian. El poder de vivir con la mitología, el poder de vivir con la simbología. Yo entiendo que se sacraliza la racionalidad y se va dejando de lado la posibilidad de simbolizar justamente nuestros cotidianos, nuestros día a día, nuestro relacionamiento con el otro. Algún momento Cristian y Pancho leía de Sócrates que hablaba de 3 condiciones básicas para conversar con otra persona. Lo primero que le vas a decir es importante para él. Lo segundo es verdad. Y lo tercero es útil. Es útil. Lo que le estoy diciendo sirve o no sirve, porque si no me quedo callado. Exactamente. Y si ninguno de esos 3 filtros pasa, si no pasa uno de ellos, es suficiente para que ya no nos acerquemos a la otra persona con un discurso nocivo o lacerante. Pensemos siempre en lo que estamos hablando y pensemos desde la simbología que quizás va a dar cuenta, no tanto desde este juego poético de que vamos a hablar desde el corazón, que ojo, que es una de las grandes filosofías del corazonar, ¿no? Es decir, ya no razonemos necesariamente con la cabeza, sino que démosle posibilidad. ¿Y por qué nos irrita? ¿Por qué nos molesta? Sí, y hay otros órganos que también están hablando dentro nuestro, ¿no? Y los tallos también, en esta información canalizada habla de un ganglio terrestre, ¿no es cierto? Donde precisamente hay que irlo sanando. Entonces ahí nos damos cuenta que esto es un ser vivo. Correcto. Y que hay, por supuesto, zonas, nodos, ¿no es cierto?, con una capacidad energética, espiritual, conciencial, que nos invita precisamente a manejar adecuadamente. Los ganglios rigen nuestras emociones. Entonces, ¿cómo a partir de los tallos? Finalmente lo que hemos hablado es de un juego de emociones maravillosos, correcto, donde finalmente nos podemos y nos debemos transformar. Excelente, Cristian. Excelente. Bueno, yo me voy pensando en los tallos, que no es solamente un lugar físico, sino, como decían, es un símbolo, es un lugar mitológico, un lugar para lo sagrado. Y bueno, yo me ponía a pensar, ¿no?, en esta última parte del programa, en que nosotros como seres humanos, lo único que podemos ver o percibir, bueno, más desde el punto de vista de la vista, es ni siquiera el 1% del espectro visible, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar bajo la ciencia que lo que no vemos no existe? Y bueno, la Cueva de los Tallos prácticamente da cuenta de
un lugar misterioso que está en constante evolución, ¿no? Desde el padre Crespi hasta prácticamente nuestros días, donde ya hablamos de canalizaciones acá con Cristian y el investigador acá Pineda también, que va a hacer sus meditaciones para tener contacto con otro tipo de civilizaciones. Bueno, damos cuenta que nosotros los seres humanos nunca vamos a tener la última palabra sobre este tipo de misterios, ¿no? Sí, tenemos que tener tanto la mente abierta como el corazón abierto, que también es una frase que me quedó, para aceptar otro tipo de realidades y otro tipo de cosas que no podemos explicar. Me voy con estas palabras y también, amigos, no sin antes pedirles siempre sus comentarios, su suscripción. Y bueno, acá las últimas palabras de nuestro amigo Cristian, que básicamente nos ha dado una cátedra de todo este tipo de, no solo de la Cueva de los Tallos. Veníamos con la idea de hablar de la Cueva de los Tallos y terminamos hablando de cosas más profundas, ¿no? Más trascendentales. Es que tendría lógica en el guión, si estamos hablando de algo que es profundo, de algo a lo que hay que bajar. Y por el contrario, Cris, aquí se abrió otra vez un portal para tenerte aquí en otras oportunidades, conversar de otros momentos. Sería lindo lo de la maná, sobre todo las figuraciones que se han encontrado en las piedras, de esto de las pirámides que tú cuentas. Hay un ojo, hay magnetismo en esas piedras, hay algo que todavía está por descifrarse, y para nosotros sería un orgullo tenerte nuevamente, Cristian, y agradecerte, como te decía, Panchito, de corazón, porque así nosotros de alguna manera también ilustramos que lo que queremos hacer es un producto serio, sensato, y que cuando intentamos también entrar dentro del mundo de la controversia, no lo hacemos desde el lado del infortunio ni de la irresponsabilidad. Siempre intentaremos llevar las voces más significativas, y para nosotros ha sido un orgullo tenerte, Cristian. Gracias a ti, Santi, Pancho, y otra vez, ¿no? Cierro como abrimos espacios como estos, hablar de podcasts que abran la oportunidad al futuro, porque esa oportunidad incluso también nos han cerrado. El ser humano vive en el universo que es capaz de imaginar. Así que si nosotros somos capaces de imaginar que lo bueno es posible, que lo heterodoxo también es una respuesta adecuada a lo ortodoxo, que la imaginación y la fantasía también son importantes porque forman parte de una realidad, que la curiosidad es el primer intento serio que tiene la razón para encontrar la posible respuesta o enigma. Es decir, primero, mucha gente hoy habrá escuchado quizá, y según cómo lo promocionen, a la Cueva de los Tallos, y les atrajo su curiosidad. Pero la curiosidad debidamente manejada, respetada, arropada, le permitirá precisamente incorporar conocimientos. Pero no solo conocimientos como el virus de la entelequia, ¿no es cierto? Hoy hablamos de que vivimos épocas tan complejas que hasta la inteligencia es artificial, ¿no es cierto? Entonces, más bien tenemos que darnos la vuelta y entender que nosotros podemos encontrar respuestas sólidas, y esas respuestas sólidas están ya grabadas también como tablillas en nuestro ser interior. El problema es que no lo vemos. Otra vez, buscamos encontrar afuera las respuestas que tenemos dentro. Así que gracias, la Cueva de los Tallos no es sino un espejo de cómo tratamos el planeta. Un portal maravilloso, un nodo energético que nos permite distinguir cuánto maduramos como humanidad si somos capaces de respetar el mito. Y no solo respetarlo, sino disfrutar, vivirlo, de entenderlo y vivirlo, vivenciarlo, hacerlo nuestro, porque nos ofrecen nuevas miradas, nuevas posibilidades y hermosos caminos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Nos vamos con esas profundas y sabias palabras de nuestro invitado. Hasta la próxima. Gracias, chicos. Disfruten y sigan apoyando este programa esta propuesta comunicacional. Suscríbanse, chicos. Nos vemos el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta Kashkaman.